Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del Evangelio de Lucas, el capítulo 20. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegó el tiempo de la cosecha de la uva. Envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé. Enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quien se le caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes
Mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestaran. Maestro, dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con la verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos seduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En ese sentido, será como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Bien, hermanos, acabamos de leer ahorita la palabra de Dios. El día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a ti y a mí? Este mensaje que acabamos de leer
¿Qué nos quiere decir a ti y a mí, hermanos? Bien, el día de hoy la palabra de Dios nos manifiesta algo que es muy importante y singular en nuestra vida. ¿Qué es? Que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones que tenemos que hacer. Y que tenemos que dar a cada quien lo que es de cada quien. Hoy Dios nos lo dice y nos lo aclara hoy en su palabra. Cuando a Jesús le hacen la pregunta de que si tienen que pagarle impuestos al rey o no. Pero le hacen la pregunta con una mala intención y Jesús se da cuenta. Ellos le hacen la pregunta a Jesús esperando la respuesta que Jesús les dijera, no, pues ustedes no pueden pagar impuestos al rey porque ustedes pertenecen a Dios y yo voy a ser su rey. Pero no fue la respuesta esa la que dio Jesús, sino que Jesús les dice y les manifiesta, enséñenme una moneda. Le enseñan la moneda a Jesús y Jesús les dice, ¿de quién es la imagen que está representada en esta moneda? Y ya le dicen que la imagen es del César. Y aquí está la clave de lo que hoy Dios nos dice. Cuando Jesús les contesta, le dice, ¿saben qué? Ustedes den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en pocas palabras, ustedes tienen que cumplir con todas las necesidades que son requeridas en este mundo y con Dios. Tienen que cumplir con las necesidades que les corresponden cumplir en este mundo y tienen que cumplir con las necesidades que les corresponde de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos eran maestros de la ley, servidores de Dios. Por eso es que les dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en pocas palabras, cumplan con los reglamentos que se requieren y que están estipulados en este mundo y cumplan con los mandamientos y requerimientos que están estipulados por Dios. O sea, cumple con tus necesidades como debe de ser. Y eso es lo que hoy Dios nos dice por medio de su palabra, hermanos. Es muy importante que entendamos y comprendamos bien las palabras que hoy Dios nos dice. Porque fíjate, yo te voy a decir algo muy claro. Dios, a pesar de que es el dueño y tiene el poder de todo, y que le pertenece todo a Él, nos muestra y nos manifiesta su misericordia y su humildad, que nos la empieza mostrando desde su persona de Él. ¿A qué te digo con esto? A que Dios, a pesar de que es el dueño de todo, y que es el creador, y que es el que tiene el poder de todas las cosas y de todo, Él no se aprovecha de ese poder, sino que explica y deja bien claramente las cosas. ¿En qué manera? En la manera como Jesús les da la respuesta. Cuando les dice, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esa manera, hermanos. O sea, Él no se aprovecha de su poder. No. Al contrario, nos enseña su misericordia y su humildad para que tú y yo lo tengamos en cuenta y podamos ponerlo en práctica, hermanos. Su misericordia y su humildad, ¿en qué manera? En que Dios respeta las cosas como se tienen que hacer. Y Él sabe perfectamente que aquí en el mundo nosotros tenemos que hacer y cumplir unas leyes y unas normas que están escritas. Y que esas leyes y esas normas nos llevan ¿a qué? A cumplir con las actividades que se tienen que hacer para cumplir esas normas y esas reglas. De igual manera, ante Dios hay normas y hay reglas que tenemos que cumplir, y para cumplirlas tenemos que hacer ciertas actividades aquí en el mundo y ante Dios. Pero no tenemos que descuidar las actividades que se tienen que hacer con Dios por hacerlas del mundo. Eso que nos quede muy claro, hermanos. Porque ha pasado ocasiones en que por cumplir las actividades de este mundo nos olvidamos de cumplir las actividades de Dios.
¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nuestra mente nos engaña y nos encierra diciendo que como estamos en este mundo tenemos que cumplir este mundo. Cuando lleguemos allá al otro mundo, si es que nos toca allá con Dios o lo que sea, pues cumpliremos allá. Pero no, hermanos, no es así. Dios hoy manifiesta bien claramente: da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. O en pocas palabras, da al mundo lo que es del mundo y da a Dios lo que es de Dios. O sea, las dos cosas, hermanos. Da al mundo lo que es del mundo porque estás en este mundo. Da a Dios lo que es de Dios porque es tu creador y es tu Dios y es tu Padre. Y es a donde vas a terminar y a donde vas a ir finalmente. Pero ve cumpliendo desde aquí para poder llegar a donde está Él. Por eso es que son las dos cosas, hermanos. Pero dejemos que la palabra nos la aclare por ella misma. Fíjate bien, yo te quiero decir ahorita que Dios nos ha dicho por nuestra palabra que tenemos que cumplir con todas nuestras actividades, las de este mundo y las que tenemos que cumplir con Él. ¿Por qué digo con Él? Porque si tú y yo ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y aceptamos a nuestro Padre Dios como nuestro verdadero Dios, tenemos también que cumplir con Él. Pero bueno, dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo. Fíjate bien, ¿cómo es la historia? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba predicando y enseñando al pueblo, como siempre, ¿verdad? Pero que los maestros de la ley y los maestros religiosos buscaban la manera de cómo tender una trama ¿para qué? Para acusarlo ante el gobernador, ante el rey, y así lo pudiera, ¿qué? Condenar y matar. ¿Por qué? Porque no lo querían. A pesar de que eran servidores de Dios, no lo querían. Porque ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero no lo aceptaban, porque se les iba a acabar lo que ellos tenían. ¿Y qué tenían? Dice la palabra de Dios, que ellos les gustaba pasearse por las plazas y que la gente los saludara y los diera honores y todo eso. Ellos estaban acostumbrados a eso, hermanos. Y Jesús venía a romper todo eso. Pero ellos sabían que si Jesús lo aceptaban, ellos iban a perder todo eso. Por eso es que ponían muchas trampas. Pero bueno, vamos leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Fíjate, vienen los líderes, estamos hablando de quién, de los líderes religiosos, de los que servían a Dios, de los que estaban en el tabernáculo, de los que leían la palabra, de los que sabían todas las leyes y dirigían al pueblo. Dice la palabra de Dios. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma. ¿Para qué? Para que lo arrestaran y lo mataran. Ahí viene la pregunta. Dice la palabra, dice: le dijeron, maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjate, viene como las situaciones. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús y sabían que todo lo que enseñaba Jesús lo enseñaba con verdad y sinceridad y que no se dejaba manipular por nadie. Ellos lo sabían perfectamente, cosa que ellos no hacían. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora dinos, ahí va la pregunta: ¿es correcto que paguemos el impuesto a César o no? Fíjate, viene la pregunta que le aventaron y que le dijeron: ¿es correcto que paguemos el impuesto a César o no? Y Jesús le responde. Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo: muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Ellos contestaron: al César. Bien, dijo: entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Fíjate, una trampa, una pregunta que le tenían por una trampa. Pero esa pregunta se volvió en una enseñanza para ellos y para el pueblo que estaba reunido. Fíjate cómo Dios utiliza todas las cosas, O sea, los espías que me mandaron los líderes religiosos, le mandaron ¿para qué? Para tener una trampa, para agarrarlo, para atraparlo, para llevarlo ante el gobernador.
y lo acusaran y así le dieran ¿qué? Muerte. Pero esa pregunta que ellos le hicieron para atraparlo, al final de cuentas sirvió como una enseñanza para ellos y para el pueblo. ¿Por qué? Porque les contesta claramente cuando les empieza diciendo que si tienen que pagar el impuesto. Ellos esperaban que Jesús les dijera que no, que para qué lo pagaban, porque si ellos eran servidores de Dios y él iba a ser sus reyes, que no tenían que pagarlo. Pero no, Jesús les dice claramente y dice, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es con esto? Primeramente, que Dios manifiesta su ¿qué? Su misericordia, su bondad y su humildad para nosotros. Su misericordia, su bondad y su humildad abarca lo grande y generoso que Él es y nos lo transmite a nosotros para que veamos el grande ejemplo de Él y nosotros podamos seguir caminando, hermanos, en este mundo. Como te comenté, Dios, que es el dueño de todo, de todo, de todo, que es el que tiene el poder, no lo utiliza para su favor o para humillar a la gente. No, Él no. Él nos utiliza, que su poder Él utiliza, ¿qué? El poder que Él tiene, ¿utiliza qué? Para todos, para ayuda de todos. No para la ayuda de unos cuantos, como ellos esperaban en su respuesta cuando ellos querían que Jesús les dijera que no pagaran el impuesto. Dios no. Dios dice y nos manifiesta. Tienen que cumplir con sus actividades que se tienen que hacer en este mundo y con las actividades que tienen que hacer a Dios. Por eso es que la respuesta es contundente y clara. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, está muy claro. Tenemos un Dios grande y maravilloso que no se engrandece de su poder, que no utiliza su poder nomás para unos cuantos, como ellos querían, porque eso es lo que ellos querían que Jesús les manifestara. Pero no. Dios utiliza su poder, su misericordia, su amor y su humildad para toda la humanidad. Y que entendamos y que comprendamos que el poder que tiene Dios es para todos. Y si tú y yo tenemos un poder, no hay que engrandecernos con ese poder, no, hermanos. Ese poder hay que utilizarlo para el servicio de toda la gente, como Dios lo utiliza para el servicio de toda la humanidad. Eso es lo que hoy Dios nos ha dicho en su palabra, que nos quede claro, hermanos. Hoy Dios nos ha manifestado su misericordia, nos ha manifestado su bondad y su amor para todos. Cuando contesta aquella gente, dice que den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que tú y yo tenemos que cumplir con nuestras actividades de este mundo y tenemos que cumplir con las actividades de Dios. Acuérdate. Pero ojo, no te vayas a perder ni te vayas a desviar y vayas a descuidar lo de Dios por cumplir las actividades de este mundo. No, hermano, no lo hagas. Te lo comento porque han pasado casos en los que hay personas que se aferran tanto a cumplir lo de este mundo que descuidan lo de Dios. Cumplen las actividades de este mundo, pero a Dios lo hacen a un lado. No, hermanos, Dios no dijo así. Dios dijo bien claramente, da al César lo que es del César. En pocas palabras, cumple con tus actividades que te corresponden en este mundo y cumple con tus actividades que te corresponden ante Dios. Con las de este mundo porque estás aquí en este mundo y con las de Dios porque es a donde vamos a ir finalmente a la presencia de Él. Pero tenemos que empezar a cumplirlas desde aquí, hermanos. Y tú sabes cuáles son las actividades que tenemos que cumplir ante Dios, que son sus normas y sus leyes de Él, que Él nos ha manifestado por medio de su palabra. Y que también las tenemos que ir cumpliendo, hermanos. Porque al ir cumpliendo esas reglas y esas leyes y esas normas que Dios nos ha manifestado, tú y yo vamos a ir siendo mejores personas para poder llegar a la presencia de Él. Sin descuidar, fíjate bien, sin descuidar las actividades que tenemos que cumplir en este mundo. Porque las tenemos que cumplir, hermanos. No hay que escudarnos de no cumplirlas, porque tenemos que
ya porque somos hijos de Dios. No, no, hermanos, no. Dios no ha dicho así, ¿eh? Claramente Dios ha dicho, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay que grabarnos, hermanos. Hoy Dios nos ha manifestado su bondad, su amor y su humildad. Y eso nos lo manifiesta en diciendo lo que tenemos que cumplir con nuestras actividades de este mundo y con las actividades de él. Que nos quede bien claro, hermanos. Sin descuidar una cosa ni otra cosa, mis hermanos. Bien, mis hermanos. Yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, hermanos. Haciéndole la cordial invitación que siempre les hago. Hay que abrir nuestro corazón ante la palabra de Dios. Hay que abrir nuestra mente para poder entender y comprender lo que hoy Dios nos ha dicho. Porque lo que hoy Dios nos ha dicho es muy importante para la vida tuya y mía, hermanos. Es muy importante que tú y yo cumplamos con nuestras actividades, las de este mundo y las de Dios, hermanos. Las dos. Es importante. Las de este mundo porque estamos en este mundo y tenemos que cumplirlas. Y las de Dios porque es hacia donde vamos caminando, hermanos. Y a donde tú y yo queremos llegar finalmente, hermanos. Hay que coger sus palabras, meterlas a nuestro corazón y ponerlas en práctica. Porque ahí está el secreto para que tú y yo podamos ser mejores cada día en nuestra vida. Y para que podamos seguir caminando hacia la presencia de Dios. No te olvides, hermano. Si tú quieres el día de mañana estar frente a la presencia de Dios, haz lo que Dios nos está pidiendo. Ponlo en práctica. Esfuérzate. Porque sobre eso podremos llegar a la presencia de mis hermanos. Bueno, mis hermanos, yo me despido, pero no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Mi Padre, mi Dios y Creador, tú que has hecho todo, tú que has formado todo, tú que tienes el poder entero en tus manos, tú que tienes el poder de todo, Dios mío. Nos has hoy dicho y manifestado que el poder que tú tienes lo utilizas para todos, no nomás por unos cuantos, Dios. Y eso nos llena de fortaleza y energía para que nosotros podamos seguir caminando, Padre Dios Yahvé. Ayúdanos, Dios mío, a que podamos hacer nuestras actividades de este mundo, pero a que también podamos hacer las actividades tuyas, Dios mío. Como tú lo has manifestado y lo has dicho, cuando a Jesús le hicieron la pregunta esa y Jesús les contesta, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hagan lo que les corresponde hacer en este mundo y hagan lo que les corresponde hacer ante Dios. Te lo pido y te lo suplico por ti, amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, no se olviden que Dios nos espera con los brazos abiertos, a ti y a mí, para acogernos y abrazarnos y llenarnos de su amor inmenso. Pero hay que esforzarnos día tras día, hermanos. Porque Dios nos espera, pero de ti y de mí depende el que queramos llegar a Él o no, mis hermanos. Cuídense donde quiera que anden, mis hermanitos. Y no se olviden que nuestro Dios y nuestro Creador nos está esperando con los brazos abiertos para abrazarnos, para amarnos, para acogernos, para llenarnos de su amor inmenso y no apartarnos nunca más de Él.